Saludos oyentes de la Noche de Radio, gracias por escucharnos. Hoy es miércoles 8 de mayo del año 2024. Anatomía de una caída. En Securitas Direct te damos la bienvenida a un mundo más seguro. Presentamos nuestra nueva alarma con cerradura inteligente que refuerza la seguridad del punto más vulnerable de tu casa, tu puerta, para ofrecerte una mejor protección frente a robos y ocupaciones. Además, hacemos tu día a día más seguro porque nuestra función Autolock echa automáticamente la llave por ti. Y olvídate de tener copias de llaves repartidas porque podrás abrir la puerta de tu casa a quien quieras con el móvil, estés donde estés. Bienvenido al futuro de la seguridad de tu hogar. Bienvenido a Securitas Direct. Llámanos al 900-129-129. Es una película francesa de suspense y drama judicial que se estrenó hace muy poco, creo recordar que en verano del año pasado, en agosto, dirigida por Justine Triet, que no sé si ustedes son muy de consumir cine francés, pero para alguien a quien no le suele enganchar demasiado, probablemente por, se dice, el ritmo lento que tienen sus películas, esta es todo lo contrario. Es larga, pero esta sí te atrapa desde el primer minuto. La primera escena, y la que da sentido a la película, es ya muy potente. Un hombre aparece muerto debajo de la ventana de su chalet, en mitad de la montaña, en plenos Alpes franceses. En esa casa vive con su mujer y con su hijo, que es invidente. A partir de ese momento hay que buscar al culpable. Y la policía tiene claro que tiene que ser uno de los dos miembros de la familia, o la mujer o el hijo. La primera hipótesis es la que cobra más fuerza por una serie de detalles sospechosos que, unidos a lo que luego dice la autopsia, lleva a las autoridades a determinar que tuvo que ser ella, que tuvo que ser la mujer, que la mujer es la que asesina a su marido. La mujer trata de defender a lo largo de la película su inocencia. La mujer empieza a revelar datos que, para sorpresa de todo el entorno que pensaba que les conocía bastante, desmonta esa realidad y nos presenta una historia que nos descoloca a todos. Luego aparece la fiscalía, que defiende su propia teoría. ¿Y si fue un suicidio? Nadie había pensado en ello. En mitad de toda esta historia también está el hijo, testimonio clave para determinar qué pudo pasar aquella noche durante un momento en el que, por cierto, él no estaba en la casa, porque él se encuentra a su padre muerto cuando vuelve de pasear a su perro. Al hijo se le acaba poniendo protección para que esté alejado de la madre y de esta forma no pueda interferir en el testimonio de la madre en el juicio. Y poco antes de tener que hacerlo, el día antes de su declaración en el estrado, el hijo le dice algo muy revelador a su supervisora, a Marge, que así es como se llama. Le dice que él se siente tremendamente angustiado sabiendo que sobre sus hombros está el peso de determinar qué es lo que sucedió aquella noche. Porque el hijo, durante la película, no les vamos a hacer spoiler, el hijo pues también va atando sus propios cabos y duda. ¿Fue mi madre? ¿No fue ella? ¿Qué le pudo pasar a mi padre? No sabe por dónde tirar. No sabe, como le dice a su supervisora, cuál fue la verdad de aquella noche. Pero su testimonio es clave y algo tiene que decir. Y lo que diga será lo que marque la decisión del juez. ¿Saben lo que le responde la supervisora al hijo del hombre que había aparecido aquella noche muerto? Le dice que cuando no se sabe qué es realmente verdad, se puede simplemente decidir qué es verdad para nosotros. La genialidad de haber encontrado hoy el paralelismo sobre lo que a nuestro juicio es la noticia del día, y a ello vamos, no es nuestra, es de la viñeta que esta mañana
hemos visto, en mi caso, en el diario El Español, donde quien aparece tendido sobre la nieve, como en el cartel de esta película francesa, no es el marido, sino el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Y quien está junto a él, contemplándole, frío, sin expresar la más mínima conmoción, no es la mujer, como en el cartel de la película francesa, es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. A fecha de hoy, nadie, absolutamente nadie, puede afirmar conocer con precisión qué fue realmente verdad durante los 5 días de abril de Pedro Sánchez. Lo que sí podemos hacer, analizando cómo se mueven determinadas piezas del tablero en esta nueva etapa, podemos decir poscarta, es decidir, como le dijo la supervisora de la corte al hijo de la sospechosa de la película francesa, qué es verdad para nosotros. Y para nosotros es verdad que cuando anoche conocimos, además en plena tertulia en este programa con Dieter, porque fue cuando se anuncia en el telediario que el fiscal general del Estado iba a ser entrevistado en Televisión Española el mismo día en el que se había llevado 2 sonados varapalos, 2 importantísimos varapalos, Dolores Delgado, caso pareja de Ayuso, eso solo podía significar una cosa: que Álvaro García Ortiz es consciente de que su situación es límite y que ya no puede confiar en nadie para su defensa. Por eso decide dar el paso e ir él personalmente a esa entrevista a Televisión Española, cosa que hasta incluso es comprensible cuando al presidente del gobierno se le ocurre que la mejor persona para salir a dar la cara por ti, por el fiscal general en este caso, es la vicepresidenta primera y además con estos argumentos. La defensa de María Jesús Montero por el tema de la pareja de Ayuso, en este caso no, por la anulación del Supremo del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala. Escuchen. Siempre hemos trasladado el respeto absoluto también a las actuaciones de la Fiscalía y por tanto yo creo que el fiscal general fue muy claro y hubo un debate y una sesión plenaria, según recuerdo, en la que se pronunciaron los jueces del Pleno y votaron en consecuencia. Por tanto no es solamente ya el fiscal general, es el conjunto de los fiscales, ¿no?, que fueron los que creo que colectivamente respondieron a esa demanda o como se llame ese escrito. No fueron los jueces, los que se reunieron fueron los fiscales de sala, como se llame ese escrito, dice la vicepresidenta primera, por cierto, reunión que no fue vinculante. Anatomía de una caída es el título de la película que parece estar protagonizando ahora mismo el fiscal general del Estado, que anoche, como decimos, se fue al canal 24 Horas de Televisión Española a repetir en este momento tan límite la misma estrategia de Pedro Sánchez. En primer lugar, aferrarse al cargo. ¿Por su cabeza no pasaría una reflexión de 5 días para ver si sigue o no sigue? Si dimite o no dimite. Yo lo tengo muy claro, muy claro. Hay una cosa importante también. La autonomía del fiscal general del Estado está blindada constitucionalmente y legalmente. Es decir, el gobierno no me puede cesar. Las causas de cese son unas causas extraordinarias. Sería si comete una barbaridad, pero no es un juicio de oportunidad de lo que hace el fiscal general del Estado. ¿Y a usted no se le ha pesado la cabeza por esta tensión presentar la dimisión o a veces valorarla? Oigo en algunos sitios si la figura es débil políticamente, el fiscal del... Pues bueno, realmente no entiendo porque mi figura está blindada. El gobierno no me puede cesar, era un mensaje preventivo hacia alguien en concreto. Eso ya sabemos cuál es la situación del fiscal general del Estado y sabemos de quién es la decisión también de apartarse, si así es como lo decide él, del cargo. Pero hubo algo más en esa entrevista, porque Álvaro García Ortiz también insinuó que el Tribunal Supremo habría prevaricado al tumbar el nombramiento de Dolores Delgado. Desde luego no ha causado sorpresa, porque la línea de exigencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo respecto a los nombramientos de la Fiscalía General es muy distinta a toda la doctrina o la jurisprudencia que venía teniendo esta Sala Tercera, así que no ha causado excesiva sorpresa. Yo pensaba, porque fui el que toma la decisión,
de que la incompatibilidad era tan evidente que no existía, que plantearla al Consejo Fiscal no era más que una táctica dilatoria para impedir precisamente que en la legislatura en la que se hace fuera nombrada Dolores Delgado como fiscal de memoria democrática. Y esto lo dice el fiscal general del Estado en Televisión Española un día antes de que, efectivamente, la prensa hoy ya esté dibujando para él un escenario de salida. El martes más negro del fiscal general titula una información del diario El Confidencial en la que leemos que voces críticas de la Fiscalía y de la Judicatura comienzan a señalarle la puerta de salida y consideran insostenible su continuidad. Debe dimitir, dicen ya abiertamente algunos que verían insostenible que siga Álvaro García Ortiz en su cargo. Lo que pasa es que, como decíamos antes, esta decisión, pues ya saben que le corresponde únicamente tomarla a él. Pero por si estas no fueran señales suficientes que confirman que la situación por la que atraviesa el fiscal general es delicada, con todos los escándalos que ya acumula a sus espaldas, hay más. Hay más. Hoy mismo, Borja Medina, muy buenas noches. Muy buenas noches, Esmeralda. Álvaro García Ortiz, Borja, ha recusado a 4 de los 5 magistrados de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que son los que tenían que decidir si sigue siendo jefe de la Fiscalía o no. García Ortiz considera que estos 4 jueces del Supremo que tienen pendiente resolver un recurso de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales contra su designación como fiscal general no son imparciales. Estos 4 magistrados fueron los que apreciaron que Álvaro García Ortiz había incurrido en una desviación de poder al ascender a fiscal de sala a su antecesora en el cargo, Dolores Delgado. Por eso, Esmeralda, el fiscal general del Estado cree que estos jueces están contaminados para resolver la demanda presentada contra su nombramiento. En el escrito de recusación, García Ortiz asegura que el tribunal no es, ni puede ser, ni puede parecer imparcial al examinar sus propios hechos, fundamentos y conclusiones. El fiscal general del Estado recusando a magistrados como el independentismo. Borja, y una vez que ha hecho esto el fiscal general del Estado, ¿qué es lo siguiente? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues en el caso de que los 4 jueces recusados no se aparten, entra en juego la conocida como Sala 61 del Tribunal Supremo. Es una sala especial que cuenta con 15 magistrados, el presidente del Supremo, cada uno de los presidentes de las 5 salas del Alto Tribunal y los magistrados más antiguos y los más recientes de cada una de ellas. Sería esta sala especial la que tendría que pronunciarse sobre la petición planteada por el fiscal general del Estado de dejar fuera a los 4 jueces recusados de la decisión de mantenerle a él o no en el cargo. Para la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales no existe en absoluto una falta de imparcialidad por parte de estos 4 magistrados. Su presidente, Miguel Pallarés, en declaraciones a este programa. Nosotros pensamos que no concurre ninguna causa para recusar a los 4 magistrados que establece o que señala el escrito del fiscal general del Estado. El hecho de que esa sala haya intervenido en la anulación de un nombramiento propuesto por el fiscal general del Estado respecto a Dolores Delgado en cuanto a la jefatura de la sala quinta de lo militar del Tribunal Supremo no contamina en absoluto a la sala para poder ver o constatar si el nombramiento del señor García Ortiz como fiscal general del Estado se atiene a lo dispuesto en la legislación. Es decir, nosotros entendemos que en absoluto hay falta de imparcialidad, todo lo contrario. Y además, hoy, esta misma tarde, la mayoría del Senado no es un buen día para el fiscal general. La mayoría del Senado, en manos del Partido Popular, como saben, le ha reprobado también con la abstención que no votó en contra de los socios del gobierno, de Junts, de Esquerra, de Bildu y de PNV. La reprobación de García Ortiz se incluye en una moción que ha promovido el Grupo Popular, en la que insta al gobierno de Pedro Sánchez a proponer la destitución de Álvaro García Ortiz ante el incumplimiento, decía esta moción, de sus funciones y la designación de otra persona para el cargo. Por parte del Partido Popular, en ese pleno que se ha producido esta tarde en el Senado, ha intervenido, escuchen, la senadora Asunción Mayo. Que el Gobierno estudie el cese solicitado y, mejor aún, que aproveche para evaluar su propia idoneidad y cese el Gobierno entero, que están fiscal general y Gobierno al mismo nivel de descrédito. Y veo difícil que ninguno de los dos continúe ya mucho más tiempo.
Bueno, por parte del Partido Socialista es interesante que escuchen el argumento al que ha recurrido este senador, José María Oleaga. Argumento para defender la trayectoria de García Ortiz. ¿Y la razón cuál es? Porque si uno mira el currículum de este fiscal, verá que es un currículum muy brillante. Un hombre que ha trabajado en fiscalías, incluso en lugares donde tiene lenguas diferentes, que es un experto en delitos medioambientales y que es un fiscal que ha sido el secretario general técnico de la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué este ataque? Pues es que es muy sencillo. Era el fiscal del caso Prestige. Y tirando del hilillo, de esos hilillos de plastilina, hemos descubierto cuál es la causa por la cual ustedes van contra él. Nada que ver con el caso que han alegado, sino porque no soportan ustedes recordar algunas de las frases más estúpidas que uno ha escuchado de boca de un dirigente político en el caso Prestige. Para este senador socialista, José María Oleaga, los grandes méritos de García Ortiz son que fue fiscal del Prestige, que es experto en casos medioambientales, que incluso ha trabajado, decía él, en lugares con lenguas diferentes. Claro, evidentemente no iba a añadir este senador socialista, Borja Verdad, la filtración de datos confidenciales sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, no iba a añadir el cambio repentino de criterio sobre si había que investigar o no a Carles Puigdemont y a los miembros de Tsunami por delitos de terrorismo. No iba a incluir su enfrentamiento con el Consejo Fiscal por hurtarle la posibilidad de pronunciarse sobre la ley de amnistía, o su negativa a condenar, como pedían los fiscales señalados por el independentismo, ese término lawfare que fue suscrito y que fue defendido por el Partido Socialista y por Junts, exigido por Junts, en el acuerdo de investidura, o una más, el haber dado carpetazo a la investigación de Arnaldo Otegi por los asesinatos del directivo Luis María Hergueta y del político de UCD Juan de Dios Doval, sin esperar al informe clave para este caso de la Guardia Civil. El fiscal tendido sobre la nieve y Pedro Sánchez impasible contemplándole. Era el cartel de esa genial viñeta de esta mañana en el diario El Español. Al final de la película francesa, no les voy a decir quién acaba siendo condenado, o si es que hay alguien que acaba siendo condenado, o si es que se resuelve el crimen. Pero ya les digo que ninguna de las pruebas que llegan a manos del juez tiene sentido. No tiene sentido nada. Nada, es muy complicado el caso. Y esto te permite hacer tu propio análisis de lo que pudo pasar aquella noche. Y cuantas más vueltas le das al asunto, el análisis anterior de repente deja de tener sentido y entonces eres más de la tesis del fiscal, pero luego crees que a lo mejor lo primero que comentaba el hijo era lo cierto, pero luego lo unes a la última versión de la mujer. Lo único cierto, la única verdad, es que en esa película, a la que hoy recurre esa viñeta, Anatomía de una caída, en esa película hay una víctima. Y esta es la única verdad en toda la película. En la presentación de su manual de resistencia, Pedro Sánchez ya presumía hace 5 años de que él sí es experto en recuperarse. Yo me caí y me volví a levantar. Y esto tiene su valor en lo personal, en lo que pueda ser de ejemplarizante en el sentido de que en un país donde las segundas oportunidades están estigmatizadas, donde cuando alguien dice que ha fracasado, un poco menos que ya no tiene derecho a tener una segunda oportunidad, pues yo lo que reivindico es esa segunda oportunidad, y una tercera, y una cuarta, y una quinta. Quiero decir, son experiencias, los fracasos no tienen por qué ser negativos, si uno sabe exactamente cuáles han sido los errores y corregirlos. Los 5 días de abril fueron para muchos su segunda caída y por lo tanto el momento de ahora su segunda oportunidad. Pero también lo es para aquellos de su entorno de máxima confianza que están empezando a tener serios problemas de continuidad y que podrían acabar siendo un obstáculo para el propio presidente. Habrá que esperar al final de esta película a ver
qué era realmente verdad, qué no lo era y cuánto de acorralados se sienten los protagonistas. La noche de Dieter es radio, con Esmeralda Ruiz. Ocho 21 minutos de la tarde-noche de este miércoles. Verdad es también que la campaña en Cataluña entra en su recta final y que el diario que se atrevió a hablar en primer lugar del post-sanchismo, de las dudas, de las secuelas de la reflexión de Pedro Sánchez, es decir, el diario El País, hoy habla de un escenario terrible, según habría calificado un dirigente socialista, respecto a la posibilidad de que en 4 días las cosas no salgan como se esperan en Moncloa en Cataluña. Es decir, que pese a que ella pueda ganar las elecciones, que sea el independentismo quien acabe sumando y vuelva a arrebatarle al PSC los deseos de hacerse con el gobierno de la Generalitat. Por ejemplo, el diario La Razón dice hoy: Moncloa abona el terreno a ella para que pacte con Puigdemont. Y esto viene a propósito del anuncio del candidato del PSC anoche, Salvador Illa, en el debate de TV3 y que esta mañana ha querido repetir en un acto en Cervelló, en Barcelona. El señor Trapero es una persona que ha acreditado una profesionalidad en el ámbito de la policía catalana, de los Mossos d'Esquadra, que me parece que le hace especialmente idóneo para ser el director general de la policía. Hay que profesionalizar muchos puestos de responsabilidad y tener una mirada no partidista, no sectaria, sino abierta, buscando sobre todo incorporar el mejor talento disponible de aquellos servidores públicos de acreditada trayectoria, y por eso he hecho este anuncio. Recuperar a Trapero. Hay quien lo interpreta hoy en la prensa como un golpe inesperado al independentismo, porque saben que Trapero fue quien dirigió a los Mossos d'Esquadra durante el golpe separatista, y quien cree que en realidad es lo contrario, que es un gesto hacia Puigdemont, a quien ayer mismo Salvador Illa le volvió a pedir su apoyo si es que los números le dan para poder formar gobierno. ¿Ha habido respuesta del fugado? Ha habido respuesta. Ocurrències en campanya electoral n'hi ha de molt tipus, però a mi m'havia semblat, llegint algun lloc, crec, unes declaracions de, no sé si en l'àmbit parlamentari, de que no es fes política amb la policia, amb els Mossos d'Esquadra. Vaya, que 3 o 4 días. Esto es una ocurrencia política y que hay quien ha criticado que con la policía no se hace política y simplemente pues ahora lo está haciendo. Bueno, aquí cada uno, hay que decir, juega sus propias cartas. Barcelona, Pablo Planas, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Esmeralda. Pablo, ¿y tú cómo lo interpretas? ¿Cómo interpretas esta jugada de Salvador Illa diciendo que él, si gana, va a recuperar a Trapero como mayor de los Mossos? Trapero, como decimos, quien dirigía a la Policía Autonómica durante el golpe en Cataluña. Sí, hay tres fotos de Trapero que explican el personaje y el sentido del anuncio. La primera de ellas es en casa de Pilar Rahola, en una paella en Cadaqués, con un grupo de personalidades del independentismo, entre ellos el presidente del Barça, Laporta, Puigdemont, que entonces era presidente de la Generalidad, y el que entonces era jefe de los Mossos, José Luis Trapero, pues compartiendo paella, tocando la guitarra, Trapero cantando Parábolas de Amor, de Serrat, Puigdemont cantando el Let It Be de los Beatles, etcétera. La siguiente imagen es en agosto del año siguiente, 2017, los atentados islamistas en las Ramblas y en Cambrils, en los que el independentismo convierte a Zapatero en el símbolo de la República que se va a proclamar en semanas, porque estábamos a las puertas del referéndum ilegal del 1 de octubre. Y después ese día, el 1 de octubre, la pasividad, cuando no, o más bien la actitud pasivo-agresiva de los Mossos d'Esquadra con la Guardia Civil y con la Policía Nacional cuando intentan requisar urnas e impedir por orden judicial la celebración de un referéndum que era ilegal, ¿no? Bueno, pues este personaje del que Puigdemont dijo que era el modelo de policía de la República Catalana se convierte ahora en el comodín de Illa cuando todo el mundo explica o da por supuesto
que Puigdemont va a ser el próximo presidente de la Generalidad siempre que quede por delante de Esquerra Republicana, porque si no es el presidente de la Generalidad, provocará la caída de Pedro Sánchez. Entonces, Illa lo que hace es un guiño, extiende la mano a Puigdemont y le dice: oye, tu policía, aquel que tú dijiste que era un símbolo de la República Catalana que venía, pues oye, contamos con él para dirigir a los Mossos, pero no solo ya como policía, sino en un cargo político. Y además de Illa vamos a colocar a Núria Parlon, que es la alcaldesa de Santa Coloma, pero que es una de las pocas, o de los pocos socialistas, de las pocas socialistas que tiene trato directo contigo, con lo cual tienes una relación magnífica. Pues yo creo que lo que está es diciéndole a Junts que le considera un socio prioritario por delante de Esquerra Republicana, y que si Junts, o sea, y que si Illa gana las elecciones de manera holgada, pues que espera recibir el apoyo de Puigdemont, y que a cambio pues va a empezar a hacer concesiones de ese tipo en los entornos personales y políticos de Puigdemont. Ayer, Pablo, comentábamos en la tertulia que es verdad que esta campaña está siendo algo extraña porque está siendo de baja intensidad. Es más, estamos escuchando muy poco hablar de amnistía, muy poco hablar de referéndum. Se está centrando todo en los pactos, porque los números son tan inciertos y el escenario es tan incierto, el que se abre a partir del día 13 de mayo, que aquí todo el mundo lo que trata es de despejar quién va a poder formar gobierno. Le van a dar los números a ella, va a tener posibilidades, va a poder pactar el independentismo. ¿Qué pasa si entra Alianza Catalana? ¿Les puede o no reventar la suma? Tú dices, y tú ves que la jugada de Illa está clara. Yo coincido contigo también en tu análisis, pero Illa nos tiene muy desconcertados estos días. Pablo, le hemos escuchado tender la mano a Puigdemont, después esconderlo, después volver a decir que es el bloqueo, después volver a decir que si los números dan, pues que tendrá que hablar con él. ¿Crees que a partir del 13 de mayo la primera llamada de Illa será al fugado Puigdemont? Podría ser una de las primeras llamadas, o la primera llamada, en la medida si Puigdemont consigue quedar en segundo lugar, o mejor expresado, si Puigdemont queda por delante de Esquerra Republicana. Es decir, Illa, siguiendo instrucciones de Sánchez, le tiene que plantear a Puigdemont la posibilidad de una gobernabilidad conjunta. Veremos a ver si con Illa o con Puigdemont, o con 2 años Illa o con 2 años Puigdemont. Esa es una de las posibilidades que se derivan de lo que pueda pasar el 12 de mayo. La otra opción es un tripartito de izquierda, es el Partido Socialista, Esquerra Republicana y los Comunes. Bueno, Esquerra Republicana dice que que no van a hacer presidente de la Generalidad Salvador Illa. Bueno, eso habrá que verlo. La palabra de Esquerra Republicana cotiza lo justo. Y la otra opción es que hubiera una mayoría independentista, que es una hipótesis que algunas encuestas predicen. Pero en esa mayoría independentista es muy difícil que Junqueras apoye la investidura de Puigdemont. En el caso de que Puigdemont quede por delante de Esquerra. Y después, en último lugar, aquí manejamos 2 factores muy volátiles. Uno, que las encuestas acierten, y otro, que los candidatos estén diciendo la verdad. Entonces, eso también es importante. Me parece interesante que hayas citado a Junqueras y no a Aragonés, porque aquí también, a ver qué pasa, a ver cómo queda Esquerra a partir del 12 de mayo, a partir de este domingo, Pablo, porque aquí también puede abrirse una crisis interna importante en el partido, porque todos sabemos también cómo están las cosas, y en función del resultado, y si la caída es tan grande como pronostican algunas encuestas, pueden quedar muy tecadas las cosas en este partido. Pablo, como siempre, un placer. Podríamos estar charlando muchísimo más tiempo, pero el reloj es lo que tiene. Aburriríamos por mi parte a la gente. Y por la mía, Pablo, seguramente mucho más. Hablamos mañana. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, Pablo. Adiós. Y ustedes, señores, no se muevan porque la información continúa.